Soy Rosa Olivares y soy la editora fundadora de Exit y de Exit Express. Este año cumplimos 25 aniversarios de Exit, que es la primera revista que montamos en este grupo. Y bueno, pues Exit cumplimos, ya te digo, 25 años este 2025 y lo hemos celebrado con una nueva reorganización, dijéramos. La revista cambia cíclicamente de diseño, suavemente, para que no haya una gran ruptura. Y este año, bueno, pues hemos hecho un cambio importante y de alguna manera celebramos con una especie de back to photo el 25 aniversario. Pero bueno, Exit es una revista internacional, es una revista monográfica, temática, de fotografía, pero de fotografía como una de las bellas artes. Es decir, no tenemos ningún elemento técnico característico de lo que en España se conocen como revistas de foto. Es una de las primeras revistas pionera en Europa de una revista de arte, pero a través de la imagen fotográfica. La fotografía como unión entre el arte y la sociedad contemporánea, porque en el siglo XXI la fotografía es la expresión artística más generalizada. La fotografía es más que un arte. Entonces en Exit hemos sabido de alguna manera canalizar esta pulsión social y cultural a través de una revista temática que ha tratado temas tales como la adolescencia o la velocidad o el automóvil o los animales domésticos, la documentación, el documentalismo, el álbum, cantidad de cosas. Por ejemplo, en el número que está ahora en imprenta hablamos de lo artificial y lo natural en la botánica, en un momento en que está reconocido que en nuestra naturaleza tenemos microplásticos, en los ovarios, en el semen, en nuestra constitución orgánica ya hay un elemento de plástico. Entonces, Exit ha estado siempre muy a la vanguardia tanto de la edición como de los temas culturales. Al ser bilingüe, español-inglés, desde sus inicios, desde el primer número, ha sido una revista que ha calado muy rápidamente de una manera paralela a España en todo el mundo. En Europa, en cualquier parte del mundo que se pueda hablar inglés. De hecho, nuestros suscriptores pues, están desde Tailandia, Estados Unidos, España, cualquier país, y sobre todo una gran parte de instituciones, dijéramos, icónicas como Metropolitan, el Smithsonian, el Getty Foundation, el Pompidou, en fin, todos los museos y bibliotecas importantes del mundo están suscritos a Exit. Realmente yo creo que las instituciones, museos y organismos de estas características copan prácticamente el 50% de nuestra suscripción. El resto son personas de todo tipo que te puede llegar a sorprender, desde un chaval de 19 años, fotógrafo, un aficionado que estudia fotografía, hasta un teórico, filósofo francés de 60 y muchos. O sea, es una sorpresa permanente cuando algún suscriptor llama o cuando repasas las suscripciones. Es algo muy gratificante y muy interesante. También Exit es una revista que ha sido premiada internacionalmente, tanto en Londres con el Krasner Kraus como en Nueva York con los Lucy Awards, que son dos de los premios a la edición fotográfica más importantes del mundo. Todo esto nos sitúa en un territorio un poco, un lugar entre lo que es España y el panorama local o nacional, con un panorama internacional en el que somos muy reconocidos internacionalmente. Parece que decirlo aquí, pero se puede comprobar no solo con nuestras listado de suscriptores, sino con nuestra presencia tradicional en ferias, en instituciones y en todo tipo de eventos y sobre todo, yo diría, nuestros contenidos. Por Exit han pasado en estos 25 años aproximadamente 2.000 fotógrafos artistas. 2.000, sin contar las repeticiones, por supuesto, que representan una enciclopedia de la fotografía contemporánea, porque la fotografía es el arte más joven, dijéramos, quitando el vídeo, y bueno, pues es que son 2, 3 o 4 generaciones de artistas, ¿no? Y entonces tenemos artistas ya fallecidos históricos, pero también esos artistas jóvenes que, según ellos mismos nos han dicho, se han formado a través de nuestra revista. Artistas árabes que viven en Holanda y de repente les invitas a participar y no se lo creen porque para ellos Exit es casi un icono de la fotografía contemporánea, ¿no? O sea, es una revista, por otro lado, que está totalmente viva, activa, y en cambio, nosotros cuando cumplimos el 20 aniversario hicimos un cambio, con la celebración de aquel momento hicimos un cambio de diseño, pero anteriormente habíamos hecho pequeños cambios
un poco como las grandes marcas que van cambiando sus logotipos o sus apariencias tan suavemente que no se nota, pero que llegan a ser muy diferentes o por lo menos muy en consonancia con el momento característico de cada día, ¿no? Exit es una revista del siglo XXI, que fue nuestro lema cuando salimos, y efectivamente el siglo XXI ha sido un siglo básicamente de cambios, y de cambios muy rápidos. O sea, hoy, 25 años después de salir, nos resulta increíble recordar aquellos tiempos, parece que fue hace más de un siglo, y en aquel momento no hubiéramos podido imaginar las circunstancias tanto sociales como políticas, como culturales que podemos vivir ahora. O sea, estos 25 años ha significado casi la muerte del papel, casi la muerte de la lectura. Es decir, ha habido un cambio radical al que nos hemos ido no adaptando, pero sí flexibilizando, un poco mimetizándonos para seguir sobreviviendo. Hemos cambiado muchas cosas para mantener nuestra esencia, nuestras características y nuestro estilo, que 25 años después sigue siendo característico desde el logo, el diseño, la apariencia y algo que es un gran orgullo para mí, que es la calidad. La calidad y el interés en todo el mundo, o sea, porque ya digo, para nosotros nuestro emblema realmente es esa capacidad de permear fronteras, edades, generaciones y estilos. Y eso es algo que realmente en una revista cultural es muy difícil, porque por experiencia propia y con otras revistas ves que te vas quedando en una generación. Gran parte de este mérito lo tienen las nuevas generaciones que ahora hacen Exit, porque yo hace 10 años que di un paso a un lado y dejé todo en manos de una persona joven, que es mi hija, que es Clara López Olivares, que es la que ha realizado un poco la update, ¿no? Toda la renovación y toda la actualización permanente de la revista y también de toda su perspectiva digital. Exit también se puede leer en digital, no solamente en papel, por suscripción a través de plataformas como ISU y ahora a través de una plataforma nueva que hemos establecido nosotros, pero también en nuestra web hay alguna parte que es abierta, como la editorial, y la última sección que se implantó en 2020, que es un portfolio para artistas nuevos, gente joven que no tienen por qué tratar el tema monográfico de cada número. Pero otra de nuestras revistas, aunque hemos hecho más, que han ido cerrando con el tiempo, es Exit Express. Exit Express nace en el 2004, nace a partir de nuestra participación permanente en Arco, desde el principio de la revista, y decidimos un arco hacer, porque hubo un momento en que las revistas de arte pues hay muchas oscilaciones y dejaron como de existir, dijéramos, o habían bajado mucho de nivel, y publicamos una revista específica para Arco, que era gratuita, y trataba sobre el momento concreto, lo que iba a Arco, el país invitado, en fin, todo ese tipo de cosas, y tuvo un gran éxito. A partir de ahí lo hicimos 2 años y al tercer año decidimos hacerla mensual. Empezó Exit Express y duró en papel desde el 2004 al 2012, mensualmente. Son unos cuantos años. Vistos desde ahora parece que duró poco, pero son muchos años. Empezó con un formato de periódico, que era un poco su formato, porque queríamos hacer algo diferente, ágil, y después se llamaba Express. De ahí pasó a un formato revista, porque las distribuidoras y los suscriptores no podían almacenarlo, conservarlo en las estanterías. Entonces, bueno, cambiamos a papel, la revista, y de ahí ya en el 2012 pasamos a digital. ¿Por qué pasamos a digital? Pues porque, lo que hablaba antes, los cambios del siglo XXI han sido a toda carrera. Entonces, de repente, era evidente que el caballo ya no funcionaba, pero es que tampoco funcionaba ya el fax, entonces ya no funcionaba ya Internet. Entonces, claro, llega un momento en que para hablar de una exposición, cuando sale el papel, ya es viejo. Cuando hay un premio y sale el papel, ya todo el mundo lo sabe, no tiene mayor sentido. Con lo cual decidimos pasar a digital. Pero el digital fue un cambio que prácticamente todo el mundo hizo. Empezó a aparecer blogs, a aparecer webs, a aparecer toda esa información y plataformas exclusivamente digitales en las que pues, era un río enorme en el que todos nos íbamos desplazando, pero después de un tiempo decidimos que ese no era nuestro camino y que bueno, había grandes empresas, una rapidez con redacciones muy amplias y que no era nuestra línea. Entonces decidimos apostar
más que por la actualidad y la información rápida, que veíamos que todo el mundo publicaba lo mismo y además publicaba una información sin desarrollar, básicamente las notas de prensa, la información que da la institución o el propio artista, que era una especie de repetición sistemática, que bueno, pues la revista de la Guía del Ocio nos parecía más interesante, con lo cual decidimos dar un salto al vacío y hacerla de análisis más profunda, dijéramos, no tanto el hecho, sino el comentario del hecho, la entrevista en profundidad, todo este tipo de cosas. Pero había otro problema, que era la supervivencia de la revista. El papel la gente lo compra para leerlo, lo digital tiene que ser gratis. Esa especie de aforismo de que toda la internet es gratis, hoy por cierto ya no existe, ahora prácticamente todo es por suscripción. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros, creo que en el 2018, en empezar a poner secciones de pago. Y ya en el 20 prácticamente la mitad de la revista es de pago. La revista sufrió un cambio brutal en el 2020, de diseño y tal, pero de luego en el 23, con la creación de una nueva plataforma que se llama Exit Media, que engloba todas las webs, tanto de Exit como de Express, que ya no se llama Exit Express, sino solamente Express, también engloba las publicaciones de libros, la tienda, pero sobre todo tiene la plataforma global y el archivo. En el archivo se pueden comprar o suscribir a todo el archivo, a un título, es decir, a Exit, a Express, a Book, a Utopía, a Fluo, las demás revistas que hemos ido sacando, o comprar un solo artículo, una sola entrevista, un solo número, o sea, hay una variedad mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos hecho ya no un salto adelante, sino un triple salto mortal, porque yo creo que es la única plataforma independiente con esas características de amplitud y de crecimiento permanente en la que puedes consultar cualquiera de los números de Exit. Entonces, Express ahora mismo tiene secciones abiertas, como puede ser, por ejemplo, yo estuve allí con una colaboración de Fernando Castro o otras colaboraciones, pero como brotes verdes, porque otro de los elementos característicos de Express no solo es el análisis y la reflexión, sino también el dar una entrada a un canal a mucha gente joven, que son los que están estudiando ahora, pero van a ser los teóricos de mañana o de pasado mañana, gente joven que empieza a escribir, que empieza a analizar el mundo cultural desde otros puntos de vista muy diferentes. Pero muy diferentes quiere decir radicalmente diferentes. Entonces les interesan aspectos como la pereza, o como el aburrimiento, o como la publicidad, y sobre todo el cine, como otros muchos aspectos y sobre todo formas de mirar lo que ya existe. Entonces todo esto yo creo que es un cambio muy importante, sobre todo un cambio inédito en lo que son las redes. Las redes se caracterizan por la rapidez, por la frivolidad, por la inmediatez, y nosotros a través de un medio rápido y volátil, dijéramos, lo que hacemos es implantar un conocimiento permanente y que no pasa de moda, no es que ya caduca con la exposición que se cierra. O sea, nuestra aportación es de contenido, es un contenido, es una situación lenta, porque claro, siempre es más fácil lo inmediato, lo rápido, que te quedas con una imagen y dices, ok, me gusta y ya está. Es más fácil esto que pararte, analizar y profundizar. Pero claro, el resultado es que nuestros contenidos permanecen y de repente pues vemos que un contenido de hace X tiempo se recupera y mucha más gente lee una entrevista de un artista de hace 2 años o de hace 2 meses o tal, se vuelve a leer. Entonces, en este sentido, nuestra plataforma de Exit Media está continuamente agitando esto, moviendo esto, ofreciendo temas anteriores, suscripciones nuevas, temas nuevos, porque por un lado seguimos creando contenido en sentido real, no como influencers o otro tipo de cosas, sino un contenido real que se puede ver, analizar, son textos largos, son textos no tanto eruditos y académicos, que no es lo que buscamos, porque nuestro público sigue siendo, tanto en Exit como en Express, gente culta. Gente que son jóvenes o no son tan jóvenes, son con un poder adquisitivo muy importante y grandes viajeros o simplemente estudiantes, pero tienen un punto en común todos ellos y es la curiosidad y la cultura. O sea, el saber y el querer saber. Unos están en un camino ya mucho más adelantado y otros están empezando ese mismo camino, pero todos tienen ese punto en común que es lo que les une con nosotros.
con el conocimiento. Entonces, en este sentido, lo que te decía, el siglo XXI ha sido un carrusel de locura y de novedades, y esto no ha acabado, ni mucho menos, solo ha hecho que empezar, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder estar no solo al día, sino siendo nuevamente pioneros, es decir, fuimos pioneros en tratar la fotografía como una de las bellas artes, no como un tema de cámara ni de técnica, sino, de hecho, hicimos el año pasado un podcast que ha tenido mucho éxito, analizando qué es la fotografía, y luego con entrevistas a través de 9 fotógrafos españoles ya consagrados que hablan de su contacto con la fotografía, cómo contactan y cómo empiezan y cómo la fotografía define una cultura contemporánea. Entonces, en ese sentido, pero ahora también estamos, yo creo que innovando, por lo menos consiguiendo que permanezca un subsuelo importante y muy bien abonado de crecimiento del conocimiento y de la cultura contemporánea. Porque en contra de lo que pudiera parecer de una mirada frívola, el siglo XXI tiene unas características culturales muy importantes que a veces se diluyen en una apariencia superficial y frívola, pero hay mucho lenguaje y mucha inteligencia en las nuevas generaciones, y por eso ya te digo, yo creo que lo mejor es que sean las propias generaciones actuales pues las que lo estén llevando y las que lo estén haciendo. Y yo creo que en este sentido, tanto Exit con sus 25 años después, como Express ya sin el Exit, están consiguiendo no solamente sobrevivir, sino adaptarse a unos tiempos que son los suyos también, no son solamente los tiempos de ayer. Nosotros recordamos el pasado, porque el que no tiene memoria y el que no conoce la historia no puede generar nada nuevo, pero desde luego lo conocemos como un trabajo hecho, como un conocimiento digerido, pero lo que nos interesa es lo que sucede ahora. De hecho, el número que celebra el 25 aniversario de Exit, lo que hacemos es recuperar artistas, fotógrafos esenciales cuando empezamos y que hoy siguen siendo los artistas principales de la fotografía, ¿no? Cuál ha sido su evolución y cuál ha sido su desarrollo, y a partir de ahí seguir un camino que está también marcado por nuevos nombres y luego por la esperanza de ver qué es lo que sucede cada día. En el mundo de la cultura todos somos muy individualistas y muy diferentes, aunque seamos en el fondo algo parecido, pero cada uno tiene un proyecto muy diferente. Tú verás aquí las revistas que hay, pues has hecho varias entrevistas, cada uno somos muy diferentes, pero en el fondo yo sí que creo importante lo colectivo. Creo que es esencial una asociación que englobe las revistas que tratan de cultura, porque hoy en día la cultura está siempre en peligro. La cultura significa crítica, significa inteligencia, significa de alguna manera unos principios éticos, y esto siempre hay que defenderlo. Y para defender cualquier cosa yo creo que el asociacionismo es muy importante. Arce surge hace ya bastante tiempo y bueno, con su vida y con su trayectoria y con sus dificultades, pero sí que es cierto que es importante tener un paraguas común para una serie de revistas que no todas tienen los mismos medios, que no todos tienen una misma difusión, hay unas características muy diferentes, pero todas estamos unidos por nuestra dedicación y nuestra defensa de la cultura. Y yo creo que eso está bien.